Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Benjamín Muratalla. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora en Historia y Etnología, Marina Alonso. Es la segunda parte de la entrevista y me es muy grato dirigirme nuevamente a ti, Marina, a conversar contigo para hablar sobre tu libro, La invención de la música indígena de México, la segunda parte. Pues bien, Marina, en esta segunda parte de la entrevista, me gustaría que nos platicaras sobre esta segunda edición de tu libro, La invención de la música indígena de México, antropología e historia de las políticas culturales del siglo XX, corregida y aumentada. Precisamente de esto, ¿por qué una edición corregida y aumentada? Además, ¿cuáles consideras que han sido los aportes de este libro crítico y reflexivo sobre la investigación de las músicas indígenas de México, Marina? Muchas gracias. Bueno, era necesaria una reedición o una edición nueva en México, porque no es propiamente una reedición, justamente es corregida y aumentada. El libro originalmente fue publicado por SB Buenos Aires y hubo muchos problemas con la distribución aquí en México, entonces fue un libro muy poco conocido en su momento. De manera que yo busqué la posibilidad de volver a sacarlo en el instituto en particular, pues también como investigadora de esta institución, y pues propuse una nueva edición. Por supuesto, el libro tenía que pasar por dictámenes, en fin, toda la serie de protocolos normales para todas las obras que publicamos. Y lo que hice fue hacer un trabajo de edición más puntual, porque también tenía pues muchos problemitas ahí, de cuestiones de forma, en fin, que había que trabajar. Y agregué también un apartado. Más tarde podemos regresar a esto, o bueno, podría mencionarlo de una vez. El apartado que agrego giró en torno a la discusión sobre el patrimonio cultural, inmaterial en este caso, y las discusiones que estaban muy en boga acerca de la división entre lo material y lo inmaterial, o si se hablaba de un patrimonio como una unidad, del patrimonio cultural, y también una serie de debates que hay todavía en torno a las declaratorias como patrimonio cultural y material de algunas manifestaciones en México, ¿no? En particular, por ejemplo, de la pirecua, de la comida mexicana, de los parachicos de Chiapas en el contexto de la fiesta grande de Chiapa de Corzo. En fin, había como muchos elementos ahí que quedaban muy bien para ser integrados a una discusión sobre este proceso de invención de músicas indígenas. De manera que me di a la tarea de conjuntar este material, agregar este apartado y hacer un trabajo de edición ya con los editores del instituto muy puntual. Yo creo que planteando ahora cuestiones sobre los aportes, me parece que era un libro que tenía que ser publicado en el instituto, justo porque tocaba muchos de los aspectos que son materia de nuestra investigación. Y de manera que considero que de los aportes pues, que yo puedo ver, ya me dirán los lectores y lectoras más adelante,
pues es abrir un debate, ¿no? Es invitar a discutir sobre los asuntos que yo planteo ahí. Para ello, pues la introducción me parece que es importante porque, bueno, uno siempre pone las cartas sobre la mesa de qué es lo que va a discutir, cuáles son los límites y cuáles son los alcances de la obra. Visibilizar también la diversidad musical de México y cuestionar las nociones dadas sobre lo indígena, los indígenas, la música indígena, lo que decíamos la vez pasada acerca de pensar en que la música indígena es un género, pues no es un género. Pensar también en un debate sobre los propios estudiosos de las músicas y sus quehaceres en sus contextos institucionales. Me parece que otro de los aportes es plantear algunos elementos que nos lleven, que nos conduzcan a la construcción de una antropología de la música. Esto ha cobrado mucha fuerza muy recientemente porque hay estudiosos y estudiosas que plantean la existencia de una antropología de la música a un lado de la etnomusicología propiamente dicha. Y esto es interesante porque uno se pregunta, bueno, ¿en qué consistiría una antropología y en qué habría, digamos, esta diferenciación con la etnomusicología, ¿no? Y a mí me parece que justamente es pensar en esta antropología de la música como una forma, como una aproximación a las formas procesuales de interacción entre las sociedades y las músicas, las expresiones sonoras que producen, ¿no? Y que, bueno, esto podría irse construyendo, ir refinando el debate y también saber que no hay una sola antropología de la música, que no hay una sola etnomusicología, sino que hay muchas y que dependen justamente de sus contextos y de las nociones que se van construyendo en las disciplinas en todos sus momentos. Evidentemente, yo quería subrayar aquí que no estoy pensando en un orden evolucionista del desarrollo de las disciplinas. Es decir, no es que primero haya sido el folclore musical, después esto, después la musicología y ahora la antropología de la música, ¿no? No es eso, ¿no? Sino que estamos hablando de filiaciones intelectuales, de las tradiciones disciplinarias, de comprender la vigencia de los planteamientos para poderlos discutir y construir conocimiento sobre ello. Otro de los aspectos que me parece importante subrayar de la obra como un aporte es debatir respecto a las antinomias, ya lo comentábamos la vez pasada, que hemos dado por sentado, por ejemplo, lo tradicional versus lo moderno, o bien también discutir en torno a la noción de autenticidad que está aún tan en boga, ¿no? ¿Qué es lo auténtico? Hay un uso desmedido de la noción de autenticidad y muchas veces se coloca en el pasado. O sea, lo que pareciera ser que tiene un pasado más antiguo, eso sería lo más auténtico. ¿Es así o no es así? Son algunos de los aspectos que yo planteo aquí que considero que son aportes a la discusión. Y la obligación también pues que tenemos de discutir y de aclarar las nociones con las cuales trabajamos, de tal suerte que no nada más hablemos para la academia, sino que justamente el conocimiento haga una suerte de justicia social. Y creo que eso es también otro de los aportes del libro. Establecer un diálogo distinto con los interlocutores, tanto pensando en los músicos, compositores, etcétera, como la propia sociedad que recibe esto y con la cual tenemos que dialogar. Muy bien, Marina. Eh, bueno, en el desarrollo de tu investigación, consideras las figuras y sobre todo el trabajo de muchos académicos que hayan reflexionado acerca del tema como lo has hecho tú. ¿Quiénes serían y cuáles son sus trabajos en este sentido? Sí, bueno, hay un contexto de
creación de este libro. Y yo, después de haber publicado la primera versión, conocí, por ejemplo, un texto de Ruth Ellier Tinoco. Ella trabajó sobre los purépechas, las danzas purépechas, etcétera, y tenía una reflexión muy similar, ¿no? A partir de cómo hay un impacto de las políticas públicas, etcétera. Y me pareció que era un texto con el que debía de haber dialogado en su momento. Ella tampoco me conoció, entonces fue una grata sorpresa considerar, por ejemplo, este trabajo. Dialogué también en su momento, por ejemplo, con mis propios interlocutores en las instituciones donde yo laboré, en particular, por ejemplo, en el INI, en el Instituto Nacional Indigenista, después CDI, y bueno, tiene otro nombre ahora, con quienes, digamos, tenían una preocupación sobre el perfil institucional de lo que estábamos construyendo como política pública dedicada a la población indígena. Entonces había gente que tenía planteamientos muy críticos en torno a esta labor, por ejemplo, Citlali Ruiz, etcétera, ¿no? Dentro de la academia, por ejemplo, alguien que también se interesó por plantear algunas nociones que se usaban en torno a los saberes indígenas, el conocimiento, la estética, es Miguel Olmos, con quien también tuve debates muy interesantes. De hecho, fue uno de los primeros lectores de unas primeras versiones que yo tenía del material. Y había, digamos, un contexto también, por ejemplo, con colegas, compañeros, con discípulos en el Colegio de México y algunos profesores que trabajaban sobre las políticas culturales en México o revolucionarias, como en Gracia Loyo, por ejemplo, o mis condiscípulos María Gudiño. En fin, había mucha gente interesada, si no específicamente en el tema indígena, sí en las políticas culturales, las políticas de salud, etcétera, que de alguna manera confluían con mis planteamientos. También había gente que estaba historizando la etnomusicología en sí misma, como Carlos Ruiz, colega de la Fonoteca. De manera que con todos ellos pude tener diálogos, pero me parece también importante decir cómo dialogué con mis propias fuentes, porque hago yo un diálogo con los autores de los fonogramas, por ejemplo, que utilizo como fuente para la discusión, y que muchos eran mis contemporáneos, porque laboraban en las mismas instituciones que yo, etcétera. Coproducíamos materiales que se divulgaban, etcétera. Y yo dialogo con ellos, pero a través de sus propios textos, a través de sus escritos. Y bueno, muchos tenían planteamientos sumamente interesantes, quizás sin cuestionar tanto esta noción de indígena que se manejaba en ese entonces. Y algunos lo hacían incluso no solamente a través de la edición del fonograma, sino también a través de la fotografía o del video. De hecho, en la portada del libro, la fotografía es de Ruth Martínez, una compañera del Instituto, del otrora Instituto Nacional Indigenista, y es justamente la fotografía de uno de los escenarios que se dan fuera del foro de uno de los festivales de música indígena organizados por el INI. Entonces es un compañero del área de etnomusicología charlando con un niño lacandón. Entonces es muy interesante, el niño lacandón está esperando su participación en el foro, trae un puñado de flechas en su mano, y este colega trae todo el equipo de grabación, los audífonos y todo el aparato con el cual se iba a grabar. Entonces me pareció muy ilustrativa esta fotografía, y es con algunos de los materiales que también pues dialogo yo mediante ellos con los propios colegas contemporáneos y otros trabajadores de las instituciones donde estuve. Otro de los colegas también fue Sergio Navarrete, por ejemplo. Él incluso retomó algunas de las nociones sobre la etnomusicología aplicada para emprender investigaciones en Oaxaca, por ejemplo, acerca de
los ensambles musicales que había en las zonas y tratar de hacer diagnósticos donde las políticas públicas pudieran trabajar y pudieran hacer algo para difundir, para fomentar las tradiciones musicales actuales. Y bueno, hablando de colegas con los cuales uno comparte, pues, bueno, uno observa que hay procesos en otros países que son similares, justamente porque se trata de la construcción de los acervos culturales de las naciones. Entonces resulta que hay procesos muy similares en Perú, en Argentina, en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces que hay un momento en el que uno puede hacer un diálogo transversal. Muy bien, Marina. Muy interesante. Bueno, varios de estos investigadores que mencionamos en la primera parte, no solamente estos contemporáneos tuyos con los cuales interactuaste, con los cuales compartiste puntos de vista, diferencias, etcétera, nos referimos a aquellos grandes personajes que hicieron historia en este tipo de investigación, o bien que son figuras emblemáticas, ¿no? Aunque sus obras de alguna manera se ubicaron en la perspectiva de las políticas culturales del momento que les tocó vivir, es indiscutible que tuvieron también grandes aportes. Ya habíamos comentado el papel del maestro Gabriel Saldívar, de Vicente T. Mendoza, que si bien pues podemos nosotros decir que determinaron ciertas pautas, ciertos enfoques y que hicieron escuela, ¿verdad? Ya habíamos dicho que si no lo dice fulano de tal, esto no es, o porque lo dijo fulano de tal, esto es. Y creemos, pues en eso creo que hay coincidencia, Marina, que la ciencia no es un proceso cerrado. Vaya, un proceso se entiende como algo que se va transformando, que va transcurriendo, y bueno, en este sentido, se vale ese diálogo que tú precisamente hablas dentro del quehacer científico, el diálogo, la interlocución con los demás actores, los demás protagonistas de este tipo de investigaciones, es lo más sano para conducir una investigación en el terreno científico, precisamente, en el terreno científico de lo social. Eh, ¿Podrías mencionar algunos? Por ejemplo, ¿qué dejó para ti la figura de Thomas Stanford, a la cual tú estuviste muy, muy ligada? Eh, eh, ¿Qué dejó para ti la maestra Irene Vázquez Valle, ¿no? Una mujer que fue emblemática y que lo sigue siendo dentro de todo este contexto de investigaciones, con todos sus pros y sus contras, ¿verdad? Pero que allí está, no podemos quitar, y no es la intención, por supuesto, no somos ni quién, ¿verdad? Son parte de la historia de este país y de la investigación de estas músicas. Pero, ¿qué nos puedes decir del gran Thomas Stanford, tan apreciado, ¿verdad? Tan polémico, porque también fue una persona muy controvertida, ¿verdad? Otro gran maestro, el maestro Arturo Chamorro, ¿verdad? Que, bueno, anda por ahí todavía, y bueno, podríamos mencionar una serie de figurones como ellos, pero ¿qué te tocó eh, apreciar, discutir con Thomas? Porque hasta donde yo sé también con él tuviste este tipo de intercambios y creo que fue un pilar central dentro de todo tu desarrollo. Claro, gracias por la pregunta. Justamente, bueno, en la primera parte de la entrevista hablábamos de algunos de los protagonistas y yo hago un gran apartado también de los protagonistas de una nueva forma de investigación musical. Digo, nueva en ese contexto, no es que sea nueva ahorita, ¿no? Por supuesto. Y me refiero precisamente a Thomas Stanford y en menor medida a Henrietta Yurchenko. Henrietta Yurchenko ya había hecho grabaciones desde los años 40 para Library of Congress y también para el Instituto Nacional Indigenista, investigaciones en Michoacán y en varias partes del país. Y se empieza a perfilar la importancia de hacer la grabación en campo.
en particular con Thomas Stanford. Entonces, Thomas, a partir de los años 50 que está en México, hace, digamos, realidad sus sueños de poder conocer las músicas en general en el país y comienza a hacer grabaciones in situ en muchas partes. Entonces, esto tuvo un impacto muy grande porque sus registros fueron utilizados tanto para la museografía como para la docencia, como para muchas formas de divulgación en el propio Nacional de Antropología en Chapultepec para en la parte de las salas etnográficas, pues Thomas también pone grabaciones que hizo en campo para ilustrar la contemporaneidad de los pueblos indígenas. Entonces, bueno, la obra de Stanford es inmensa, o sea, es materia de muchas sesiones de discusión, pero lo que me interesaba justamente aquí en el libro, de hablar de él, era cómo hay un tránsito de la folclorología a la investigación etnomusicológica propiamente dicha. Thomas llega incluso con el nombre de la disciplina que no se utilizaba en México. Nadie hablaba de etnomusicología hasta que Thomas llega a México, justamente en los años 50 que se crea la noción de etnomusicología y trae este concepto, ¿no? Entonces comienza a decir que, bueno, de lo que se trata es de hacer los registros, como se entendía la etnomusicología en ese momento. Registros de la diversidad musical, se deja de discutir solamente acerca de los orígenes, ya no interesa tanto debatir en que si es de origen español o es de origen prehispánico, sino como que se abren muchos otros campos que toman, por supuesto, planteamientos anteriores con la organología, etcétera, pero hay una serie de nuevos conceptos, de nuevas formas de pensar. Entonces se perfila la importancia del registro sonoro en campo para la creación de acervos fonográficos. Entonces se crean como corolario fonotecas. Entre ellas, por supuesto, la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Entonces hay muchos colegas de Thomas que en ese momento están coadyuvando a ello, como es Irene Vázquez, Arturo Barman, el propio Guillermo Bonfil, Alfonso Muñoz, en fin, hay muchos que están circulando, Cristina Sánchez de Bonfil, y empiezan a reeditarse los discos de la serie Testimonio Musical de México. Entonces, Thomas tiene un impacto también aquí porque perfila estas formas novedosas de hacer etnomusicología, donde muchas generaciones de estudiantes salimos con él a campo, aprendimos a hacer grabaciones y también se va construyendo un imaginario de lo que es ser etnomusicólogo, ¿no? Que es otra parte de este proceso también que hablo yo en el libro sobre la misma invención de la música indígena. Entonces, el etnomusicólogo era aquel que estudiaba la música y era aquel que grababa y editaba discos, cuando sabemos que había una gran diversidad, mucho más ahora. Y Thomas, además, dialogó con etnomusicólogos estadounidenses, europeos, para proponer sus propios planteamientos sobre la riqueza de la música en México. Y eso se había hecho poco. Es decir, por supuesto que se había reconocido esta gran diversidad, en fin, pero lo que hizo Thomas fue revalorar la música contemporánea que le tocó grabar, que no era menor, que no eran rastros de lo que había sido en la época prehispánica, sino que era vigente y que además era creativa y que además tenía un devenir histórico del cual poco se había realizado. Entonces yo, digamos, retomo un poquito aquí parte pues de lo que he investigado sobre Thomas Stanford, con quien además tuve una relación muy, muy cercana, para darle cuerpo a este argumento central de mi libro. Perdón, había apagado mi micrófono. No, pues muy interesantes los comentarios que
que haces con respecto a Tomás, verdaderamente una figura entrañable que hizo historia, que hizo mucha investigación y que fue uno de los primeros que presentó modelos teóricos para el estudio de las músicas en México. Bueno, si no el primero, sí modelos que sentaron las bases para estudios posteriores. Por ejemplo, este pequeño libro, pero gran tema como es el son mexicano, ¿verdad? Es un tema y un libro que es obligado en este tipo de estudios. A partir de este libro, Thomas Stanford creo que se convirtió en una figura, bueno, en muchos aspectos de su personalidad, como lo conocemos o lo conocimos, pero en este libro que dio pie a tantas reflexiones y a revisar precisamente muchos, ya ves que hay toda una serie de investigadores que no concuerdan con su propuesta de son, con su definición de son, pero si no hubiera sido por esta propuesta de él, quizá no se hubiera desarrollado con tanto ímpetu, ¿verdad? Indiscutiblemente Thomas Stanford ya logró ese nicho, ese lugar tan especial en la investigación de este tipo de músicas en México, como en la anterior entrevista. De veras que ahora me cuido mucho en calificarlas porque todo es a debate, pero sí tenemos que llegar a, pues si no a conclusiones, porque como tú bien lo dices, pues en la ciencia no hay respuestas cerradas, todo está abierto, digamos. De Vicente T. Mendoza, bueno, antes de pasar a Vicente T. Mendoza, que no lo tocas tanto en tu investigación, pero que sin lugar a dudas, pues también con sus nociones de música indígena, de alguna manera, digamos, has de haber tenido un vínculo. Pero en el caso de Henrietta Yurchenko, no sé si tuviste contacto en el INI, porque ella ya ves que tenía mucho contacto en el extinto INI. Yo la conocí, una mujer bellísima, tanto físicamente como en lo humano, ¿verdad? Siempre abierta. Pero sí, precisamente fue una de las que cuando vino a México tenía la consigna de descubrir la música indígena, ¿verdad? Y ella decía, así lo escribe en sus memorias, muy, muy satisfecha, que le encontró precisamente en la pieza, y tú que estudias tanto esta región, en el bolonchón, ¿verdad? Ella dice que el bolonchón es la pieza típica de lo que pudo haber sido una pieza indígena, pero de lo que pudo haber sido la música prehispánica, que también era una de sus búsquedas. De estos dos investigadores, de Vicente T. Mendoza, ¿qué nos puedes decir? Del maestro Arturo Chamorro al respecto. Háblanos acerca de ellos, Marina. Sí, bueno, con Arturo también tuve mucho diálogo en su momento. Él siempre estuvo de acuerdo con los planteamientos que yo vertí en este libro y pues ha sido una relación muy rica, ¿no? En estos términos. Con Henrietta Yurchenko también, por supuesto, tuve contacto. Era una mujer divertidísima, además, con la cual uno podía charlar de mil cosas y de pronto se ponía a cantar y bueno, era fabulosa, ¿no? Y en efecto, o sea, ella tenía la intención de encontrar cuáles eran los rasgos de las músicas indígenas. Para ello, ella estuvo en Guatemala investigando sobre el Rabinalachi. Entonces ella encuentra que hay ciertos patrones musicales que sí pudieron haber sido, que tienen una continuidad prehispánica. Por ejemplo, las introducciones en el tuncul, los finales, en fin, ciertos elementos que dejó plasmados para investigaciones futuras que otros siguieron, como siguió Sergio Navarrete, por ejemplo, en torno al Rabinalachi. En Chiapas, ella, por supuesto, investigó en los altos, pero bueno, también como era el momento, todos iban a Chiapas a investigar solamente en los altos de Chiapas. No iban a otras zonas. Pocos incurrían
hacían incursiones en la selva lacandona o en otras zonas. Tomás también estuvo en los Altos de Chiapas, pero sí se desplazó un poco más hacia la frontera sur. De manera que tenemos como muchos elementos de lo que ellos pudieron encontrar que consideraban ser rasgos indígenas. Tomás no decía tanto que fuera de origen prehispánico, algunos de los rasgos que señalaba, a diferencia de Henrietta. Eso también fue importante porque, justamente lo mencionaba yo hace un momento, resaltaba la vigencia de la contemporaneidad de las músicas indígenas. Es decir, dejaba de ser solamente valorada por su pasado, sino que podía encontrar otras formas. Incluso Tomás, y lo menciono yo, decía, bueno, es que hay melodías nacionales que pudieron haber sido del siglo XIX, etcétera, que al ser tocadas con una estética indígena distinta, pudieron ser completamente transformadas al grado de que no las reconocemos como esas melodías nacionales, sino que le imprimen otros sentidos y le imprimen otras características que la hacen ser distintas como músicas actuales y que difícilmente las podemos reconocer, ¿no? Entonces eso habla también de un eje de historicidad muy interesante que podemos encontrar en la obra de Tomás. Y con Henrietta, bueno, pues es más acotar, por ejemplo, la llegada de la marimba, que ella registró muy bien en Chiapas, que también son procesos interesantísimos y que son fuentes a las cuales uno acude. Sin embargo, Henrietta era más investigadora del tipo exploradora, viajera. No tenía la sistematicidad de otros de sus contemporáneos, que aún con bases musicales muy fuertes, eran más lectores, ávidos de historia de México, etcétera, ¿no? Ella no tanto, ella era más exploradora, ¿no? Y eso también marca un perfil de muchos estudiosos de la música, ¿no? También es como esa gran aventura de ir a los pueblos con una grabadora, internarse y ver qué se encuentran por ahí. Así se hizo mucho también de la llamada etnomusicología en los años 70, en los años 80. Es Sí, en parte de realidad, lo que narro yo aquí, ¿no? claro, en realidad muchos de los etnomusicólogos, porque bueno, el término se puso de moda, de pronto y lo aceptaron sin siquiera analizarlo como un paradigma científico o como una posibilidad de una nueva disciplina. Simplemente lo adoptaron y se autonombraron etnomusicólogos. Eh, pero dentro de toda esta playa de personajes, estrictamente hablando, y con todo el respeto que nos merecen, si hay algunos de ellos, muchos de ellos, que no tenían una formación como investigadores, ¿verdad? En el caso de Henrietta, tan hermosa mujer y tan amante de nuestras tradiciones musicales, pues en estricto sentido, ella no era una académica, digamos, de formación. Era una gran exploradora, hizo muchos descubrimientos, tuvo vínculos con múltiples investigadores de mucho prestigio, principalmente estadounidenses, pero lo que tú dices, era más bien un explorador, una recopiladora, tenía una gran intuición, como es el caso también de Raúl Helmer, que no nos hemos acordado mucho de él, pero que también es una figura que influyó mucho, ¿verdad? Raúl Helmer fue un hombre con una energía, con un amor por las músicas, pero que también etiquetó, que también hizo propuestas sin mucho trasfondo investigativo y que se tomaron como, como referencias científicas, como referencias académicas, ¿verdad? Esto no les quita para nada, ¿verdad? Dentro de todo digamos, en los años 60 hubo muchísima gente, bueno, no la hay tanto como ahora,
Pero ya que tú hablas de las nuevas generaciones y que tú perteneces a estas nuevas generaciones, que eres como punta de lanza en toda esta nueva, digamos, nuevo grupo muy amplio, abundante, aquellos grupos o aquellos investigadores de los años 60 eran más bien reducidos, ¿verdad? Y se adjudicaron, y yo creo que por eso tampoco te gusta que te digan etnomusicóloga, porque tiene este aspecto un poquito así como que de una cierta ingenuidad, ya no digamos falta de responsabilidad, sino de que, bueno, como ya existe el término y la ciencia de la etnomusicología y yo me dedico a esto, soy etnomusicólogo. Pues no, no es tan fácil, ¿verdad? No es tan sencillo. Marina, tenemos otra pregunta por acá. Pues bueno, eres una investigadora que promueve el estudio de las músicas tradicionales en otras partes del mundo, ¿sí? También en algún momento, ¿verdad? Tenemos que hablar de esto de la tradición, que en realidad está bien aplicado el término de músicas tradicionales o no. O la tradición también existe en las otras músicas, que yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que también existe este concepto de lo tradicional se podría aplicar en la diversidad de música, pero pensemos en las músicas tradicionales como se han manejado en estas instituciones y en el propio INA. Pero tú que tienes este contacto, que has tenido la preocupación, el interés de vincularte con investigadores de otros países, eres una académica que constantemente está participando en proyectos internacionales, congresos, coloquios. Yo me pregunto, ¿cómo ven la investigación de estas músicas los investigadores extranjeros? Muchos de ellos que también estudian nuestras músicas, ¿verdad? Pero ¿cómo ven ellos la academia que se dedica a esto en su personalidad de extranjeros, vaya? ¿Cómo lo has percibido? Sí, bueno, es una pregunta interesante. Habría, digamos, que mucho que decir. Voy a tratar de ligarlo un poco al sentido del libro, de lo que yo planteo ahí, porque sin duda hay un abanico amplísimo de estudiosos y estudiosas de la música en el mundo actualmente. Realmente yo en el libro me quedo en los años 90, justo después del zapatismo, que es cuando, bueno, también se modifican muchos planteamientos, etcétera, y se subraya la multiculturalidad, etcétera, todo lo que hemos venido comentando. Y hay un boom tremendo por la investigación de las músicas en todo el mundo. Y hay muchos extranjeros que investigan en México, en fin, algunos todavía con un sentido, digo todavía, no en el mal, no en sentido peyorativo, ¿no? Todavía con planteamientos muy folcloristas en torno a las músicas, consultando estas fuentes de las cuales hemos mencionado ahora, a Vicente T. Mendoza, a Saldívar, o sobre todo con un cierto sentido muy romántico, por ejemplo, de una suerte de indigenismo musical que yo planteo en el libro. Y muchos otros, buenos, responden más bien a los planteamientos de su época, de las discusiones, que están muy en boga ahora, por ejemplo, con la cuestión de género, con la cuestión de volver a discutir la discriminación, el racismo, las desigualdades, en fin, y ver cómo son las expresiones musicales en estos contextos, en el caso mexicano, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, tuve la oportunidad hace unos años, pocos años, de estar un semestre en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda, dando un curso sobre etnografía mexicana. Y la idea que tenían tanto mis colegas de la universidad como los estudiantes de México, en particular de las expresiones musicales y artísticas en general, pues era la idea de esas investigaciones de los años 40 y los años 50 en México, justamente. Otra vez la moda aztequista, recuperar el pasado prehispánico, las grandes exploraciones en México, arqueológicas sobre todo,
los instrumentos encontrados en las zonas arqueológicas y esa idea de lo indígena como sinónimo de lo ritual, de lo ceremonial, de este ámbito sagrado. Entonces, para ellos era una sorpresa que leer otros textos y discutir también conmigo, pues que bueno, que había ciertos elementos que tenían una continuidad y otros que había una ruptura muy grande, pero que pues más bien habría que considerar muchos elementos para decir, perdón, que algo era propiamente indígena o no, de qué lugar o no, en fin. Entonces, incluso hasta trazaban posibles diálogos, por ejemplo, entre el pasado del Pacífico y de ese Pacífico lejano y del Pacífico mexicano. Dice, bueno, pues a lo mejor hubo ciertos intercambios en algunos momentos, en fin, como que despertó mucho interés el observar que no solamente la música o estas músicas llamadas indígenas se reducían al pasado prehispánico, sino que había mucho más. Y eso tenía que ver además con otros elementos, con la comida, con el arte en general y con pues, los planteamientos históricos en general. De manera que es muy difícil como hacer un balance de lo que es la investigación sobre las músicas actualmente. Es un abanico muy, muy grande, pero que sí es posible aún identificar ciertas filiaciones intelectuales. Sí es posible. Por ejemplo, en el hecho de que algunas están muy asociadas al trabajo de la construcción, fomento, implementación de políticas culturales en materia de música. Hay una historia que todos conocemos muy bien y que impacta también en el desarrollo de los estudios de las músicas indígenas. Entonces hay una división muy grande y es también pues uno de los procesos que yo relato aquí, cómo esas músicas en su vertiente oficial siguen reproduciendo ciertos patrones, ciertos conceptos y siguen trabajando más en un son de etnomusicología aplicada, como le llamo yo, por analogía a la antropología aplicada, que a un desarrollo propiamente académico. Eh, Creo que, bueno, más o menos sería lo que podría plantear al respecto. Es una pregunta tremenda, muy, muy amplia. Sí, pero es digamos, una labor muy interesante. Bueno, yo creo que habrá otros investigadores, hay tantos en la actualidad que se dedican a la música y que seguramente tienen vínculo con instituciones, con eventos, investigadores en el extranjero. Sin embargo, fíjate que, pues sí, en efecto, creo que a ustedes, específicamente a ti, te ha tocado de alguna manera develarles una situación más allá de un pintoresquismo, porque yo considero que hasta allá ha llegado estas políticas que se manejan en México, por supuesto que han llegado hasta el extranjero, hasta los centros de investigación extranjeros, y retoman muchos de estos conceptos, de estos paradigmas para desarrollar sus trabajos. Bueno, les recordamos, estimados amigos, que el tema de esta ocasión es la invención de la música indígena de México, segunda parte de una entrevista que le estamos realizando a la doctora Marina Alonso Bolaños. Vamos a continuar con la entrevista. Y en el plano nacional, ¿cómo percibes la actividad investigativa de estas músicas? ¿Es abundante y diversificado en temas y enfoques o es limitado? Ya en algún momento has mencionado no en un sentido evolucionista, sino en el transcurrir lógico del tiempo. Y lo que se manejó, tanto conceptos como temáticas, como puntos de vista, enfoques, etcétera, en ciertos años, pues se transformó en otros. Hay veces que ha habido rompimientos con el pasado, hay veces que ha habido continuidades, pero en la actualidad, ¿cómo percibes tú todo este ambiente? Entre las instituciones, entre la diversidad de investigadores que se dedican a este tema. ¿Hay alguna escuela? ¿Se han forjado algunas corrientes? ¿Se han consolidado algunas otras? ¿Cómo lo ves?
Bueno, también es una pregunta amplísima. Como decía hace rato, hay multiplicidad de formas de investigación en torno a las músicas. Lo que es interesante es observar cómo sí hay ciertos patrones dependiendo de las instituciones de adscripción. Y esto es muy interesante porque justamente, bueno, la etnomusicología que se hace en la universidad, en la UNAM, en ciertas áreas, pues es distinta a la que se hace en el CIESAS o es distinta a la que se hace en el Instituto de Antropología, aunque estemos, digamos, trabajando muchas veces en red académica, aunque planteemos debates, intercambiemos, seamos colegas, amigos, etcétera, sí hay un perfil distinto. Y esto es algo que enriquece evidentemente a las disciplinas encargadas de esto. Entonces, por ejemplo, algo que a veces no vemos mucho son las investigaciones de los estudiantes, de sus tesis. Y bueno, en la actualidad hay un campo amplísimo, hay un abanico impresionante de tópicos, de cuerpos teóricos y metodológicos para abordar las distintas músicas en el país, que sería digno también de analizarse y también de hacer como una etnografía de la actual investigación musical en las distintas áreas, no nada más en las asociadas, digamos, al trabajo de los gobiernos, sino a la academia en sí misma y cómo éstas tienen contacto con academias en otros países. Esto es interesantísimo. Entonces, hay, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿cómo estos investigadores que trato yo como protagonistas en el libro tuvieron un impacto tan grande en las políticas culturales en su momento, tanto que seguimos aún, digamos, recibiendo nociones, etcétera, y cómo en la actualidad ya quisiéramos tener el impacto que tuvieron en su momento? Claro, pensamos en contextos distintos, ¿no? Por supuesto, pero no tenemos el lugar de enunciación, no tenemos la fuerza de la voz que tuvieron ellos en su momento. Y ahora vemos, por ejemplo, que hay muchas investigaciones de corte periodístico, muy coyunturales, muy inmediatas, que no son propiamente investigaciones de largo aliento y que tienen una difusión amplísima o que son muy conocidas porque tienen los espacios de divulgación que no tenemos los académicos ahora, ¿no? Entonces, resulta paradójico cómo hay una riqueza en términos de la investigación y de la documentación, del análisis, de las propuestas metodológicas, de los andamiajes teóricos sobre la diversidad musical, pero nos quedamos a veces muy cerrados en nuestros círculos académicos y muchas veces nos culpan a los propios académicos de no difundir esto. Pues a veces sí tenemos la culpa, pero no siempre. No tenemos la rapidez que se tenía antes para que salieran nuestros trabajos publicados, ni para que hubiera tantos espacios de difusión. Entonces ahora, bueno, usamos en muchos las redes, ahora en épocas de la pandemia, esto ha sido muy bueno porque como estamos ahora en Radio INA, podemos transmitir materiales, podemos tener entrevistas en dos sesiones, que es maravilloso, en este caso para mí. Entonces, bueno, creo que tendríamos que pensar en una respuesta en términos de la divulgación acorde a todo lo que se produce actualmente. Creo que no hay una sola escuela de etnomusicología como lo hubo en su momento con Thomas Stanford cuando empezó a plantear la importancia de la grabación de campo, que yo sí creo que fue una escuela que dejó. Ahora no, hay muchas vertientes, pero hay posibilidad de un diálogo muy rico porque además hay acceso a los materiales. Y son tantos ahora que a veces también pues es muy difícil poder conocerlos todos, poder dialogar con todos, pero nos hace falta más espacios de debate y más espacios de divulgación de nuestros propios trabajos. Muy bien, Marina, pues verdaderamente es muy rico platicar y como tú dices, bueno, pues en estos espacios se aprovecha lo que se carece, de lo que se carece en otros medios. No hay los espacios, no hay los momentos para este tipo
de discusiones e intercambios. Se me hace maravilloso verdaderamente platicar contigo. No obstante que somos pues personal de la Fonoteca de Lina, a veces nuestras relaciones van más en el terreno administrativo que en el terreno académico, ¿verdad? Pero precisamente hablando de esto, la Fonoteca de Lina, ¿qué papel debe de jugar en este contexto, Marina, según tu punto de vista? Tú me has dicho por ahí varios chispazos, varias preguntas así que me enganchan o que como son como invitaciones un poco veladas de que hay que hablar de esto de la fonoteca. ¿Qué papel juega la fonoteca o qué papel debe jugar en el contexto de toda esta discusión sobre las músicas tradicionales, indígenas, no indígenas, etcétera? Sí, gracias, Benjamín. Bueno, la fonoteca, por principio, pues es una gran protagonista de la historia que yo relato en este libro, ¿no? Es un eje. Eh, lo que a mí me parece que es en el contexto actual es la necesidad de construir quizá una política de investigación en torno a las músicas, una política institucional, digamos, que respete la diversidad de planteamientos, la libertad de cátedra, etcétera, pero que haya como una relación más estrecha con todas las otras áreas del instituto, que la hay, pero quizá hace falta una discusión multidisciplinaria más intensa, más sistemática, etcétera, ¿no? Yo creo que a veces hacia afuera, de pronto la fonoteca, incluso hacia afuera de la fonoteca dentro del propio instituto, se ve más como un área que edita discos. Y esto, bueno, tiene una razón de ser, pues por todo lo que yo también relato ahí en el libro, que ya lo hemos comentado, pero no nada más se hace eso, ni es la única forma en que los y las investigadores canalizamos nuestros productos de investigación. Entonces, quizá habría pues que plantear un poquito esto, reflexionar un poquito esto de cuál es la labor como fonoteca que nos distingue de otras fonotecas en el país, por ejemplo, que nos distingue fundamentalmente de la Fonoteca Nacional. La Fonoteca de Lina es más antigua, hasta tiene el nombre original de fonoteca, eh, pero es una fonoteca que se dedica a la investigación y que los materiales que conserva pues han sido productos de la investigación. Entonces, en ese sentido, no somos una fonoteca de divulgación como lo es la Fonoteca Nacional, y por tanto tendríamos que tener definida más una política de investigación que nos llevara a un trabajo muy estrecho, que lo tenemos a nivel individual cada uno de los investigadores, pero no como institución, digamos, como fonoteca, ¿no? Yo creo que ahorita es incluso un buen momento para discutirlo. Y yo planteo, por ejemplo, en el libro, algunos de los elementos que la fonoteca impactó en la historia de los estudios de las músicas, que poco se conocen y que sería quizá un buen momento para de la propia edición de los discos. Por ejemplo, los propios acervos y lo que está detrás de los acervos, que son las investigaciones antropológicas, históricas, etcétera. Claro, Marina, sí, indiscutiblemente, fíjate que la Fonoteca de Lina, yo considero que ha sido una gran protagonista y lo sigue siendo. Es una referencia obligada en muchos de estos estudios. Muy discutida la serie, ¿verdad? Principalmente en sus inicios, todas aquellas producciones discográficas a cargo de Irene Vázquez, de Arturo Barman y de muchas personas que participaron en aquellos años, te estoy hablando de los años, finales de los años 60, 70, 80, ¿verdad? Han sido muy discutidas, pero
sin lugar a dudas también se convirtieron en puntos de partida para futuras investigaciones. Entonces, hay que aprovechar esta proyección que ha mantenido a la Fonoteca de Lina a nivel nacional e internacional para consolidar una política de investigación más integral en el instituto, porque dentro del instituto hay pocos investigadores que se dedican al estudio de la música, en honor a la verdad. Dentro de digamos, la cantidad de investigadores, la escuela o la academia de Lina, hay muy pocos investigadores que se acercan a la fonoteca a presentar proyectos. Entonces, proyectos que se vinculan precisamente con el estudio de las músicas o que las músicas están incorporadas de manera asombrosa de pronto en los proyectos. Entonces, encontrar adentro del propio INA este lugar que le corresponde a la fonoteca, que no seamos la colita de las prioridades. Creo que no debe haber prioridades en los estudios antropológicos. Creo que todas las temáticas son importantes, son sustantivas, tienen el derecho a ser abordadas y la fonoteca no debe ser uno de los rincones del instituto, que no lo es. No lo es por muchas razones, ¿verdad? Porque la serie de discos le da esta proyección, los eventos que realizamos también le dan esta proyección, pero yo creo que hay que aprovechar, y es el momento, como tú dices, para consolidar una política de investigación. Marina, pues muchísimas gracias de veras por esta entrevista. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen en este programa. Benjamín Muratalla, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la doctora Marina Alonso Bolaños. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. Producción y grabación, Evanibaldo Morales. Edición, Rubén Martínez. Apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.